presentación ahí, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Sí. Bueno, vamos a comenzar desde el puro principio, entonces, pues. Uno de los principios de nomenclatura es que en cada sistema, lo ideal sería que solo existiera un sistema, pero desgraciadamente por cuestiones históricas, en química resultamos trabajando 3 sistemas, por lo menos para ciertos grupos de compuestos, porque hay sistemas que prácticamente no se usan en algunos grupos. Entonces, en cada sistema, un compuesto solo debe tener un único nombre. No debe ser posible que tenga 2 o 3 nombres en un sistema. Y cada nombre debería servir únicamente para un solo compuesto. Eso es básico y eso no es solo de nomenclatura, o sea, eso no es solo de química, perdón. Incluso en biología también. En biología ustedes saben que cada especie tiene un único nombre y cada nombre solo corresponde a una especie. Si eso no se cumple, empezamos a tener confusión. En los compuestos inorgánicos, con muy pocas excepciones, los elementos se escriben en el mismo orden en que aparecen en la tabla periódica de izquierda a derecha. Eso significa que en realidad los estamos escribiendo en orden de... A ver, ¿quién me puede decir eso? Cuando estamos escribiendo algo en el mismo orden de izquierda a derecha, lo estamos escribiendo realmente en orden de electronegatividad. Hay muy pocas excepciones y yo creo que sí va a haber oportunidad de que las vayamos mencionando, porque sí hay excepciones a esa regla, pero son muy pocas y son con ciertos grupos de compuestos muy específicos. Entonces, siempre que tengamos que escribir la fórmula de un compuesto, tenemos que fijarnos en qué orden aparecen los elementos en la tabla periódica, que es una manera de decir electronegatividad, pero sin decirlo. Y en ese mismo orden tenemos que escribirlos en la fórmula. De los 3 sistemas, el sistema clásico o funcional y el sistema Stock usan números de oxidación. O sea, necesitamos poder asignar números de oxidación para poder usar esos 2 sistemas. Si no sabemos números de oxidación, esos sistemas no los vamos a poder usar bien. En cambio, el sistema estequiométrico no usa números de oxidación. El sistema estequiométrico únicamente usa prefijos de cantidad. Así que si a alguien le fue mal aprendiéndose las reglas para números de oxidación y no sabe asignar números de oxidación, en el único sistema en el que tiene oportunidad de aprender a usarlo correctamente es el sistema estequiométrico. Porque la base de los otros 2, del sistema clásico o funcional y del sistema Stock, son los números de oxidación. Entonces, veamos aquí súper rapidísimo, porque eso ya lo conocen ustedes. ¿Cuáles son las reglas para asignar números de oxidación? La primera regla dice que el número de oxidación de un átomo en un elemento no combinado es 0. No importa si tiene o no tiene subíndices. Si no está combinado con nada, su número de oxidación es 0. Tenga o no tenga subíndices. Segunda regla dice que los números de oxidación de los átomos en un compuesto significa que está formado por 2 o más elementos, pero que no tiene carga, no tiene una carga neta. La suma de los números de oxidación es 0. Eso significa que si sumamos todos los positivos, tiene que dar lo mismo que todos los negativos. En los iones monoatómicos, o sea, los iones formados por un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga. En los iones poliatómicos, al sumar los números de oxidación, nos tiene que dar un total igual a la carga del ion, hasta con el mismo signo. El número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de sus compuestos es +1. Noten que aquí dice en la mayoría. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hubo necesidad de poner ahí en la mayoría? Yo no puse el número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1. ¿Por qué agregué esto de en la mayoría? Por las excepciones. Por las excepciones.
Por ahí aparece un grupito de compuestos donde el hidrógeno, en vez de tener número de oxidación +1, tiene -1. Entonces, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, eso sí lo vemos hoy. Y la sexta regla dice que el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de sus compuestos es -2. Otra vez aquí aparece en la mayoría, eso significa que hay excepciones. Que hay excepciones, y también vamos a ver cuáles son las excepciones, solo que yo creo que hasta ahí no llegamos hoy. Bueno, algo bien importante y que creo que a veces a uno se le pasa por alto, pero si ustedes son observadores se van a dar cuenta de que es cierto. Los números de oxidación siempre llevan signo, no importa si es positivo o negativo, los números de oxidación siempre llevan signo. Y siempre llevan número, aunque sea uno. ¿Sí? Entonces, si ustedes son observadores, ven algún libro de química, se van a dar cuenta que cuando en un libro de química ponen números de oxidación, todos tienen signo, tanto los positivos como los negativos. Y todos tienen número, hasta los unos. En cambio, las cargas, y ahí es donde quizá no han sido suficientemente observadores, las cargas, primero se pone el número y luego el signo. No sé si ustedes ya se habían dado cuenta de eso, pero si ustedes abren casi cualquier libro de química, hay libros de química que no respetan eso, pero son poquitos. La mayoría de libros de química, si ustedes ven, en las cargas de los iones, primero se pone el número y luego el signo. Entonces, si uno quiere poner, por ejemplo, que un ion de sulfuro tiene carga 2 negativo, lo pone así como lo acabo de decir, 2 negativo. Primero el 2 y luego el signo negativo. En las cargas se puede poner solo el signo cuando es +1 o cuando es -1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner la carga de un ion cloruro y la carga es una carga negativa, no tengo que poner el 1, sino que solo pongo el signo menos y ya se entiende que esa es una carga negativa. Entonces ya se dieron cuenta que en las cargas se vale poner solo el signo. En los números de oxidación no se vale poner solo el signo, hay que poner el número también. Y en los números de oxidación positivos no se vale poner solo el número, hay que poner el número con el signo positivo. Normalmente, aunque eso sí ya no es regla, eso solo es una costumbre mía, yo acostumbro que mis estudiantes pongan números de oxidación con otro color. Por lo general que usen un lapicero rojo y que escriban los números de oxidación con rojo. Y las cargas las pueden escribir con el mismo lápiz o lapicero que están usando para escribir el resto. Porque si no lo hacen así, es muy común empezar a confundir cargas con números de oxidación. Y una vez que empezaron a confundir cargas con números de oxidación, se les va a hacer un enredo bien feo. Entonces, yo acostumbro recomendar a mis estudiantes que los números de oxidación los escriban con un lapicero rojo o cualquier otro color que no sea el mismo color con el que están escribiendo. Entonces, quedamos claros en esas reglas. Números de oxidación siempre lleva signo y siempre lleva número. Eso es fijo y no hay excepciones. En cambio, en las cargas, lo usual es primero número, luego signo. Y cuando es +1 o es -1, se puede poner solo el signo sin el número. Aparte que la posición es diferente, los números de oxidación van arriba del símbolo, mientras que las cargas van arriba, pero a la derecha. Entonces, ya solo con la posición es fácil darse cuenta cuándo es carga y cuándo es número de oxidación. Pero como algunos somos algo desordenados para las posiciones de las cosas, puede pasar que vayan a parar al mismo lugar los numeritos y mejor trabajarlos con diferente color. Bueno, vamos a ver acá un mapa bien grandote de los compuestos inorgánicos. No se preocupen de estar copiando cosas de esta presentación, que yo se las puedo compartir. Estos son todos los compuestos inorgánicos y se acostumbra a dividirlos en 3 grandes grupos. Los binarios, que están formados por 2 elementos, los ternarios, que están formados por 3 elementos, y los cuaternarios por 4. ¿Existen compuestos inorgánicos de 5, 6, 7, 8, 9 elementos? Sí, sí existen, pero son tan raros que no vale la pena verlos cuando se está estudiando la nomenclatura. Entonces se hace de caso que solo existen de 2, de 3 y de 4, porque de eso sí hay un montón. Pero sí, por ahí podríamos encontrar compuestos
inorgánicos que tienen 5, 6, 7 elementos, pero para esos que sí existen reglas y todo, esos no se acostumbran a ver en nomenclatura porque son casos muy especiales y muy raros. Dentro de los binarios están los que contienen hidrógeno, los que contienen oxígeno y los que no tienen ni uno ni otro, los que no contienen ni oxígeno ni hidrógeno. Una vez alguien me preguntó, mire, ¿por qué en los binarios no hay unos que sí tengan oxígeno y también tengan hidrógeno? Porque si son binarios y tienen oxígeno e hidrógeno, ya no pueden tener ningún otro elemento. Y compuestos binarios que tienen hidrógeno y oxígeno solo existen dos. El agua, que siempre se le ha llamado agua, nunca se le ponen nombres según los sistemas de nomenclatura al agua, sino que cualquier documento de química, por muy científico que sea, llaman al agua como agua. Y el otro compuesto que está formado por hidrógeno y oxígeno es el peróxido de hidrógeno, que está contenido en este grupo, que son los peróxidos. Entonces, por eso es que no hay un cuarto grupo en los binarios que tenga hidrógeno y oxígeno, porque ahí solo habrían dos compuestos. ¿Y para qué vamos a crear un grupo más solo por dos compuestos? Uno de los dos nunca le vamos a poner nombres según los sistemas de nomenclatura y el otro pertenece a este grupo. Sería perder el tiempo. En este cuadrito, en este esquema que ustedes ven acá, este mapa que yo les tengo acá, ustedes pueden ver que en la última casilla de cada rama está qué contienen esos compuestos. Por ejemplo, los hidruros dice que es un metal combinado con hidrógeno. Como se menciona el metal primero y el hidrógeno después, eso significa que en la fórmula de los hidruros primero va el metal y después va el hidrógeno. Aquí en los hidrácidos dice hidrógeno más no metal. Como se menciona el hidrógeno primero, eso significa que en la fórmula va primero el hidrógeno y después el no metal. Entonces, este cuadrito, porque yo les voy a compartir esto después por si lo quieren usar, este cuadrito ya les dice en qué orden van los elementos en las fórmulas de estos compuestos. Entonces, veamos cualquiera. Por ejemplo, sales binarias. Dice que en las sales binarias primero va el metal y después va el no metal. Y lo mismo por acá, los compuestos ternarios pueden ser hidróxidos, oxácidos, oxisales. Los compuestos cuaternarios son sales básicas, sales ácidas, sales dobles, sales hidratadas. Y ahí dice en qué orden se debe escribir todo. Algunos tienen varios nombres. Por ejemplo, los óxidos básicos también se llaman óxidos metálicos. ¿Qué otros tienen varios nombres por aquí? Las sales binarias también se llaman sales aloideas. Entonces, no por fuerza son estos los nombres. A veces hay grupos que tienen 2 o 3 nombres diferentes. Por ejemplo, aquí dice oxosales, también se acostumbra a llamarlas oxisales. Entonces, sí hay como diferentes versiones de los nombres. Y aquí falta un grupo, falta el de los hidruros de no metales. También por aquí creo que faltaba un grupo. Sí, aleaciones y amalgamas van aquí. Podríamos ponerlo en el mismo cuadrito, aleaciones y amalgamas. También podemos poner en el mismo cuadrito los peróxidos y los superóxidos. Bueno, una vez que ya vimos todo esto, veamos el primer gran grupo que va a ser el de los binarios, que yo creo que va a ser el único que va a dar tiempo de ver hoy y ni siquiera completo. Si se llaman binarios, pues yo creo que ya adivinamos que están formados solo por dos elementos. Y los vamos a ver en este orden. Yo creo que ustedes los vieron en otro orden, pero yo acostumbro explicarlos en este orden, porque aquí iríamos de lo más simple a lo más complejo. Perdón. Entonces, si ustedes lo vieron en otro orden, no importa que al final todos nos vamos a terminar viendo los mismos. Yo acostumbro hacerlo en este orden para comenzar por lo fácil. Entonces, entre los compuestos que no tienen oxígeno y que tampoco tienen hidrógeno, primero están las aleaciones y amalgamas, que vamos a ver que ni siquiera son compuestos. Después están las sales binarias. Después los compuestos binarios no metales, ese es otro grupo que no estaba en el mapita que acabamos de ver.
Después vamos a ver los compuestos binarios que tienen hidrógeno, o sea, donde está hidrógeno combinado con otro elemento, que serían los hidruros y los hidrácidos. Y por último, yo creo que hasta aquí no vamos a llegar hoy, veremos los compuestos binarios que contienen oxígeno, que serían los óxidos metálicos, los anhídridos, que son óxidos de no metales, y los peróxidos y superóxidos. Yo creo que estos anhídridos los vamos a pasar para el final y vamos a ver peróxidos y superóxidos después de óxidos metálicos, porque se parecen. Entonces, esta sería solo la parte de los binarios. Aquí lo que hice fue recortar el mapa de la diapositiva anterior para quedarme solo con la parte de los binarios. Aquí en los sin oxígeno y sin hidrógeno faltaría otro grupo, que son los compuestos binarios de no metales, que iría como por aquí. Y lo demás pues está bien. Yo puse peróxidos y superóxidos juntos. Sales binarias o sales aloideas están acá, ya que todo lo demás está. Y aquí donde dice óxidos básicos también se les llama óxidos metálicos. Vamos a ver qué reglas aplican en general para los binarios. En el sistema funcional, para el elemento con el número de oxidación negativo usamos el sufijo uro, excepto para el oxígeno, donde escribiríamos óxido. Si el elemento con el número de oxidación positivo, noten que aquí estábamos hablando del negativo, pero ahora aquí ya estamos hablando del positivo, solo tiene un número de oxidación, entonces es automático que el sufijo es ico. Ya no tenemos que pensar nada más. Solo un número de oxidación, ico, fijo. Pero si el elemento con el número de oxidación positivo tiene dos números de oxidación, entonces le ponemos el sufijo oso al número menor y el sufijo ico al número mayor. No importa si el menor es más 1 y el mayor es más 3, o si el menor es menos 2 y el mayor es más 4, eso no importa. Solo tenemos que ver que si tiene dos números de oxidación, oso para el menor, ico para el mayor. Y tenemos que tomar en cuenta que para el sistema funcional, noten que todo esto es sistema funcional. Para el sistema funcional, algunos elementos usan sus nombres en latín, no usan sus nombres en español. ¿Cuáles son esos? Son estos. Para el hierro, cuyo símbolo es Fe, se usa el nombre en latín ferrum. De ahí viene el símbolo. De hecho, de estos nombres vienen estos símbolos. El cobre en latín es cuprum, y por eso su símbolo es Cu. La plata en latín es argentum, y por eso su símbolo es Ag, y así los demás. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que decir, por ejemplo, para el caso del cobre, que en la tabla periódica tiene dos números de oxidación, tiene +1 y +2, y yo necesito el nombre cuando está usando su número de oxidación menor, y yo ya sé que le tengo que poner la terminación oso, yo no voy a decir cobroso, sino que voy a decir cuproso. ¿Por qué? Su nombre se deriva del nombre en latín y no del nombre en español. Y entonces tampoco diría cóbrico, sino que diría cúprico. En el caso de la plata, que está en la casilla, tiene su tabla periódica ahí, ¿verdad? Si no, estoy hablándole al aire. ¿Sí tiene su tabla periódica ahí? Sí. Sí, va. En el caso de la plata, solo tiene un número de oxidación en la tabla periódica. Está en la casilla 47 y solo tiene un número de oxidación +1. Entonces, como dijimos, cuando solo tiene un número de oxidación, automáticamente es ico. Entonces, los compuestos de plata en el sistema funcional se nombran como argéntico, porque viene de argentum. Y así con los demás. El único que está aquí de colado es este azufre, porque azufre es un no metal. Así que con azufre no estamos hablando de ico-oso, sino que eso viene más adelante. Pero lo incluí aquí porque también su nombre para el sistema funcional se deriva del nombre en latín. Entonces, lo bonito de esto es que el símbolo ya nos da la pista de cómo había que nombrarlo. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, un compuesto
donde ya aparece hierro con número de oxidación más 3, yo digo, bueno, como el más 3 es el mayor, porque el otro es menor, es más 2, entonces en vez de decir hierroso o hierrico, voy a decir ferroso o férrico. Entonces el símbolo ya me ayuda a recordar cómo eran los nombres. Para el sistema estequiométrico, que dijimos que este sistema no usa los números de oxidación, lo único que vamos a hacer es leer la fórmula de derecha a izquierda. Le vamos a poner el sufijo uro al primer elemento que encontremos a la derecha y vamos a asignar prefijos de cantidad según los subíndices que vayamos encontrando al leer la fórmula de derecha a izquierda. Disculpe, ingeniero, ¿qué dijo ¿Sí? de la plata que solo tenía un número de oxidación? Sí, en la casilla 47 de tu tabla periódica está plata. Y cuando busca los números de oxidación de plata, solo tiene +1. No tiene otro, ¿verdad? Entonces se diría argéntico, dijo. Así es, argéntico. Entonces, por ejemplo, cuando encontramos AgCl, diríamos cloruro argéntico. Ingeniero, pero también se puede decir de óxido de argón. Fíjate que eso de usar D en el sistema funcional siempre se ha acostumbrado a meterlo ahí, aunque la regla original del sistema funcional decía que el D solo se usaba para los peróxidos. Pero si a ustedes les permiten usar el D, no hay problema. Entonces ahí diríamos cloruro de plata. Nos haríamos bolas con argéntico. Entonces eso ya depende de lo que a ustedes les permitan en el curso. Si a ustedes les permiten usar D en el sistema funcional, más fácil la vida. Pero pregunten, ¿verdad? Porque si no también nos metemos a clavos. Entonces sigamos con esto. Yo voy a leer la fórmula de derecha a izquierda. Y cada vez que encuentre un subíndice, voy a usar un prefijo que corresponda a ese mismo número. Recuerden que los elementos que no tienen subíndice, en realidad sí tienen. ¿Cuál es el subíndice que tienen los elementos que no tienen subíndice? 1. Así que eso lo tienen que tener en cuenta cuando trabajen con sistemas estequiométricos. Que no esté el subíndice escrito ahí no significa que no tenga. Lo que significa es que el subíndice ahí es 1. El prefijo mono, que significa 1, solo puede omitirse para el segundo elemento del nombre. Es el único prefijo que se puede omitir y solo cuando esté en el segundo elemento del nombre. Si está en el primer elemento del nombre, ahí sí es obligatorio ponerlo. Y todos los demás prefijos son obligatorios. El único que se puede omitir es este y solo cuando esté en el segundo elemento del nombre. Y esos pues ya los conocen ustedes, ¿verdad? Son todos estos. Yo creo que a ustedes les dieron una lista más grande que no llegaba hasta 10, no sé hasta qué número llegaba. El sistema estequiométrico acepta estos dos prefijos para el valor 2. O sea, los dos son correctos. Yo acostumbro decirle a mis estudiantes que de preferencia usen D. Aunque los dos son correctos, que ellos cuando tengan que nombrar deberían preferir el D, porque más adelante vamos a ver que B significa otra cosa en el sistema funcional, no en este sistema, sino en el funcional. Y entonces ahí podrían confundirse un poquito si encuentran B. Pero los dos son correctos, o sea, se vale usar los dos, pero conviene más usar D para no confundirse con el uso que se le da a B en el sistema funcional, que sirve para otra cosa completamente diferente. El sistema Stock, que es el tercer sistema que ustedes vieron, este sí usa los números de oxidación. Para el primer elemento, para el elemento con el número de oxidación negativo, que es el que está a la derecha, se usa el sufijo uro. O sea que esto no ha cambiado en los tres sistemas en los binarios. Se usa uro en el clásico, se usa uro en el estequiométrico, se usa uro en Stock. O sea que esto va igual. Pero para el nombre del elemento positivo, se usa el número de oxidación escrito con números romanos y entre paréntesis. Y aquí se usa D. Bueno, en
En estequiométrico también se usa D. El elemento con el número de oxidación positivo no usa ni prefijos ni sufijos. Es el puro nombre del elemento, así como está en la tabla periódica. Ese no tiene ni prefijos ni sufijos. Perdón. Entonces, ahora veamos, comencemos por los grupos más simples. Estos, las aleaciones y las amalgamas. Ni siquiera son compuestos. La mayoría de aleaciones y la mayoría de amalgamas son mezclas homogéneas de dos o más metales. ¿Sí? Entonces, hay excepciones. O sea, sí hay algunas aleaciones que son compuestos, pero son por ahí muy raras. La mayoría, casi todas las aleaciones, en realidad no son compuestos, sino que son mezclas homogéneas. Como son mezclas homogéneas, eso significa que se pueden variar las proporciones. Entonces, sus fórmulas no llevan subíndices. Son solo los símbolos, pero sin los subíndices. Hay una regla que dice que también se deben ordenar de... ¿Cómo se ordenaban? A ver, díganme, ¿cómo se ordenaban las fórmulas? De izquierda a derecha de la tabla periódica. De izquierda a derecha de la tabla periódica. Y eso significa que estamos ordenando realmente por Electronegatividad. electronegatividad. Entonces, para las aleaciones, aunque no son compuestos, también aplica la regla de que vamos a ordenar los metales por electronegatividad. No les digo de izquierda a derecha porque a veces hay aleaciones de metales que están en la misma columna de la tabla periódica. Por ejemplo, donde está cobre. Ahí abajo de cobre está plata y abajo de plata está oro. Normalmente hay aleaciones que contienen esos metales, cobre, plata y oro. Entonces ahí les daría problemas si ustedes estuvieran pensando solo en izquierda o derecha. Entonces aquí prefiero que digamos que las fórmulas se ordenan por electronegatividad. Y los nombres son súper fáciles. Aleación de tal elemento y tal otro elemento. Aquí lo único que sigue son los nombres de los elementos. O sea que ahí no hay nada más que... No hay reglas que cambiarle prefijos o sufijos ni nada. Solo hay que mencionar la palabra aleación. Las amalgamas es un tipo especial de aleaciones, pero donde uno de los metales es mercurio. En la fórmula de las amalgamas, por lo general, el mercurio va hasta el final, porque el mercurio es un metal con una electronegatividad bastante baja, entonces casi cualquier otro metal que esté con mercurio va a la izquierda. Entonces, por eso es que en las fórmulas de las amalgamas el mercurio va al final. En el nombre ya no necesitamos mencionar al mercurio, porque solo con escribir la palabra amalgama ya se entiende que es una mezcla que contiene mercurio. Entonces aquí ya solo tenemos que poner el nombre del otro metal o de los otros metales que estén formando la amalgama. Entonces en el nombre de las amalgamas solo ponemos la palabra amalgama y ya no nombramos al mercurio, solo nombramos al otro metal o a los otros metales en caso de que hubiera más. Entonces por eso comenzamos por estos, porque son los más simples. Aquí ni siquiera hay reglas diferentes para los tres sistemas, porque todos se nombra igual. En aleaciones y amalgamas no hay nombre en sistema funcional y nombre en sistema estequiométrico y nombre en stock, sino que esto aplica parejo para todos. Y recuerden que las fórmulas no llevan subíndices porque realmente ni siquiera son compuestos. Que no cambie. Allá. Las sales binarias, aquí sí ya aplicamos las reglas que vimos. Son compuestos iónicos formados por un metal y un no metal. Ya sabemos entonces que el metal, como está más a la izquierda en la tabla periódica, va primero en la fórmula, y el no metal, como está más a la derecha, va de último en la fórmula. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos ejemplos. Yo acostumbro a hacer estas tablas para abajo, y yo creo que si ustedes quieren tomar la sugerencia, les podría funcionar. Porque así, si uno hace las tablas para abajo, primero está pensando solo en las reglas del sistema funcional y ahí va haciendo todos sus ejercicios solo en el sistema funcional. Luego, cuando va a hacer estequiométrico, como que cambia su conjunto de reglas y se queda usando solo reglas de estequiométrico. Y después en stock cambia el conjunto de reglas y hace solo estos. Pero si uno lo va haciendo horizontal, tiene que estar pensando en diferentes reglas cada vez que cambia de casilla y ahí es más fácil confundirse. Entonces, si tienen oportunidad o tienen ejercicios donde hay que hacer esto, es mejor hacerlas para abajo. Vamos a hacer estos.
Esto lo voy a usar yo de ejemplo y después les voy a poner ahí unos ejercicios. En el sistema funcional o clásico dijimos que es uro, ico, en caso de que solo tenga un número de oxidación. Entonces aquí sería cloruro potásico. Si a ustedes les permitieron usar D, pero eso lo tienen que consultar ustedes, aquí también podría ser fluoruro de potasio. Entonces aquí sería sulfuro. Recuerden que azufre no se nombra con su nombre en español, sino que se nombra con su nombre en latín. Entonces por eso decimos sulfuro en vez de decir azufruro. Sulfuro sódico. Porque si ustedes ven en la casilla de sodio, sodio solo tiene un número de oxidación, que es el +1. Aquí sería cloruro. ¿Cuántos números de oxidación diferentes tiene magnesio? Busquen magnesio en su tabla periódica, es el elemento 12. 1. Solo uno, ¿verdad? Es el +2. Entonces, ico. Siempre que solo tenga un número de oxidación es ico. Entonces sería cloruro magnésico. ¿Cuántos números de oxidación tiene aluminio? 1. Es el elemento 13 de la tabla periódica. ¿Cuántos tiene? 1. Solo uno. Es el +3, ¿verdad? Entonces, en este caso, el compuesto se llamaría sulfuro alumínico. Recuerden que si a ustedes les permiten poner D, pues entonces aquí sería sulfuro de aluminio. ¿Y cuántos números de oxidación tiene calcio? Busquen en la casilla 20. 1. Solo uno, que es el +2. Entonces esto se llamaría nitruro cálcico. A propósito, incluí nitruro aquí, porque nitruro y fosfuro son más cortos de lo que uno esperaría. Si uno no supiera eso, uno diría nitrogenuro, pero realmente para el nitrógeno solo se dice nitruro. Y lo mismo pasa para el fósforo, que está en el mismo grupo de nitrógeno, solo que en la casilla de abajo. No decimos fosforuro, sino solo decimos fosfuro. ¿Cómo sabemos cuál va de primero y cuál le tenemos que agregar el uro? Si te das cuenta, va al revés. El que está de último en la fórmula es el que está primero en el nombre, porque dijimos que el elemento que tiene el número de oxidación negativo es el que lleva uro. Y como en la fórmula se ponen primero los que tienen número de oxidación positivo y después los que tienen número de oxidación negativo, entonces ya sabemos que el último que está en la fórmula es el que lleva uro. Y por eso es importante que ustedes sepan números de oxidación, porque para poder nombrar en sistema funcional y en sistema stock, ustedes necesitan poner sus números de oxidación aquí arriba y decir, como este es el negativo, entonces este es el que lleva uro. Como este es el positivo, este no lleva uro. Y más adelante vamos a ver que no solo importa saber cuál es el positivo o el negativo, sino saber cuántos, de qué valor es el número de oxidación. Para el sistema estequiométrico dijimos que no se usa número de oxidación, solo se lee la fórmula de atrás para adelante. Y donde encontremos subíndices ponemos prefijos. Aquí hay un subíndice 1 y aquí también hay un subíndice 1. Entonces aquí diríamos monofluoruro de potasio. Ahorita se va a cortar la sesión, así que si quieren, entremos de una vez y seguimos. Les voy a poner nuevo link porque yo creo que no acepta el mismo. Decíamos que en el... Tengo que compartir pantalla otra vez, permítanme un ratito.
Entonces, en el sistema estequiométrico leemos la fórmula de atrás para adelante, pero sin olvidar que donde no hay subíndices, realmente sí hay, y es un 1. Entonces aquí diríamos, si aplicáramos todos los sufijos, diríamos monofluoruro de monopotasio, pero como ya dijimos que mono se puede omitir en el segundo nombre, entonces diríamos monofluoruro de potasio. Ese sería el nombre en el sistema estequiométrico. Monofluoruro de potasio. O sea, aquí omití mono en el segundo nombre. Dijimos que ese es el único caso donde se puede omitir un prefijo. Entonces aquí sería monosulfuro de disodio. Aquí no puedo omitir mono porque lo estoy poniendo en el primer nombre. Monosulfuro de disodio. Aquí sería dicloruro de magnesio. Aquí sí puedo omitir mono para magnesio porque lo estoy omitiendo en el segundo nombre. En este sería trisulfuro de dialuminio. Trisulfuro de dialuminio. Y en este, dinitruro de tricalcio. Entonces, este sistema para los binarios está súper fácil, porque solo hay que leer la fórmula de atrás para adelante. Recordar que donde no hay subíndices, realmente hay un 1. Y si el mono queda en el segundo elemento del nombre, lo puedo omitir. Entonces no hay más reglas ni estar buscándole nada a la fórmula, solo leerla de atrás para adelante. El sistema Stock dijimos que sí usa números de oxidación. Los números de oxidación que usa son los números de oxidación positivos. Vamos a poner números de oxidación a esto aquí. Aquí sería más 1 y menos 1. En este sería más 1. ¿Cuánto sería el del azufre? Para que la suma sea 0, ¿cuánto tendría que tener azufre? Tendría que tener menos 2. ¿Se entiende por qué menos 2 o no? Sí. Sí, Sí. Vale, magnesio. ¿Cuánto tendría magnesio? 2. 2 y cloro tendría menos 1. Noten que como estoy escribiendo números de oxidación, todos llevan signo, también los positivos. Y cuando es 1, tengo que poner el signo y también el 1. En cambio, en las cargas no se hace así. En las cargas ya vimos que no es de esa manera. ¿El aluminio qué número de oxidación tenía? 3. 3. ¿Y el azufre? 2. 2, seguro. Menos 2. Menos 2. ¿Calcio? 2. ¿Y nitrógeno? Menos 3. 3 menos 3. Uy, bueno, ustedes hagan de caso que ese es un 3. Sistema Stock usa solo los números positivos. Entonces, en este caso sería fluoruro de potasio 1. Fluoruro de potasio 1. Este 1 es en números romanos y metido entre paréntesis. Aquí sería sulfuro de sodio 1. Cloruro de magnesio 2. Sulfuro de aluminio 3. Nitruro de calcio 2. Entonces, creo yo que el que está un poquitito más difícil es el sistema funcional. Ahorita pues no tiene muchas reglas, pero después le empiezan a aparecer más reglas por ahí. El sistema estequiométrico está súper fácil, solo hay que leer las cosas de atrás para adelante. Y en el sistema Stock está casi tan fácil como el estequiométrico, solo que hay que saber poner correctamente los números de oxidación, si no ahí sí estamos perdidos.
¿Qué pasa con los números de oxidación de los no metales en las sales binarias? Porque a veces como que no está muy fácil saber cuál es el número de oxidación en las sales binarias de los no metales. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, así de fácil. Los no metales son los que están aquí de amarillo, porque los metaloides son los verdes y los metales son los celestes. Entonces, vamos a fijarnos solo en estos amarillos. Los de la columna 17 tienen número de oxidación -1 cuando estén combinados, bueno, cuando estén en un compuesto binario combinados con metales. ¿Sí? Recuerden que eso se tiene que cumplir. Este -1 solo es válido para estos 4 no metales que están aquí, flúor, cloro, bromo y yodo, cuando sea compuesto binario y esté combinado con metal. Si alguna de esas dos condiciones no se cumple, entonces yo ya no puedo estar seguro de este -1. Entonces ya lo tengo que averiguar de otra manera. Para los de la columna 16 o 6A, el número es -2, pero la condición sigue igual. Tienen que ser binarios y tienen que estar combinados con metales. Para los de los no metales de la columna 15 o 5A, trabajan con un número de oxidación -3, pero continúa la condición. Tiene que ser en binarios y tiene que estar combinado con algún metal. Y lo mismo para el carbono, que es el único no metal del grupo 4. Trabaja con -4. Y todos llevan uro. La única excepción aquí es el oxígeno, que ya vimos que no lleva uro, sino que se llama óxido. O sea que son estos. ¿Sí? Solo los no metales. Y los gases nobles, ustedes ya saben que no se combinan, no reaccionan y no forman compuestos. Por ahí hay algunos compuestos raros de gases nobles, pero son excepciones a la regla del objeto y las cosas. Entonces, -1 estos 4, -2 estos 3, -3 estos 2 y -4 solo el carbono. Esto, para que se cumpla, tienen que ser binarios y tienen que estar combinados con algún metal. Por ejemplo, estos 4. Les voy a poner números de oxidación. Como yodo está en el grupo 17 o 7A, y aquí está en un compuesto binario y está combinado con un metal, porque este es cobre, entonces yo ya sé que yodo tiene -1. Y para que la suma sea 0, cobre tiene que tener +1. Veo en la tabla periódica de todo modo, solo para estar seguro, y veo que sí, entre los números de oxidación que le aparecen a cobre en la tabla periódica está el +1, entonces ahí voy bien. Azufre está en el grupo 16 o 6A. Eso significa que cuando esté en un compuesto binario como este y esté combinado con un metal como acá, que este metal es plomo, entonces va a tener -2. Eso significa que entonces plomo tiene que tener ¿cuánto? Para que la suma sea 0. 4. Tiene que tener +4. Bromo está en un compuesto binario, está combinado con un metal, este metal se llama níquel, entonces, según su posición en la tabla periódica, yo puedo decir que tiene -1. Para que la suma de todo sea 0, níquel tiene que tener +3. seguro que +3. 2. +2. Para que la suma de todo sea 0, ¿verdad? 2. Aquí me faltó ver en la tabla periódica si plomo de veras puede tener +4. Eso sí hay que revisar. Plomo es el elemento 82. ¿Puede tener +4 el plomo? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Vale. Y lo mismo aquí. Busco el níquel, que es el 28. ¿Sí puede tener +2? también. También. Entonces ahí vamos bien. Y otra vez azufre, que ya dijimos que como está en el grupo 16 o 6A, tiene que tener -2 cuando está en un compuesto binario combinado con metal. Está en un compuesto binario y está combinado con un metal que es oro. Si este es -2,
¿cuánto tiene que tener este para que la suma sea 0? 3. 3 positivo, ¿no? Más 3. Bueno, puse números de oxidación porque ya sé que los voy a necesitar en el sistema funcional y también los voy a necesitar en el sistema stock. Entonces, para el sistema funcional, con yodo no hay problema, ya sabemos que se escribe yoduro. Pero cobre, según ustedes vieron en la tabla periódica, puede tener dos números de oxidación, el +1 y el +2. Como aquí está usando el menor, el sufijo que le corresponde es oso. Entonces, este compuesto se llama yoduro cuproso. En el segundo, con azufre no hay problema, debe ser que se va a llamar sulfuro, pero con plomo tengo que ir a ver a la casilla 82, la de plomo, cuántos números de oxidación tiene plomo. ¿Cuántos tiene? 2. 2. ¿Y está usando el menor o el mayor? Mayor. El mayor. Entonces esto se va a llamar sulfuro plúmbico. ¿Se recuerdan que plomo es uno de aquellos que usaban su nombre en latín, ¿verdad? Igual que cobre. Entonces esto se llama sulfuro plúmbico. Aquí puse oso porque cobre está usando el número menor de los dos que tiene. Y aquí puse plúmbico porque plomo está usando el mayor de sus dos números de oxidación. Entonces aquí ya sé que esto es bromuro. Níquel está usando el mayor o el menor. El menor. Níquel está en la casilla 28, está usando el menor. Entonces esto se llamaría bromuro niqueloso. Puse oso porque aquí níquel está usando su número menor. Y esto ya sabemos que esto es un sulfuro. Y aquí oro está usando su número mayor o su número menor. Oro está en la casilla 79. Está usando el mayor. Menor o mayor. 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 Entonces, y oro está en la lista de los que usan su nombre en latín. Entonces aquí sería sulfuro áurico. Tiene ico porque está usando el número mayor. En sistema estequiométrico la cosa no cambia, es igual que los anteriores, solo tengo que leer la fórmula de atrás para adelante. Entonces aquí sería monoioduro de cobre. Aquí sería disulfuro de plomo. Dibromuro de níquel. En estos tres ya vieron que pude omitir el mono en el segundo nombre. Solo mono se puede omitir. Y aquí sería trisulfuro de dioro. Trisulfuro de dioro. Para sistema stock vamos a usar los números de oxidación positivos, o sea, este +1, este +4, este +2 y este +3. Entonces aquí sería yoduro de cobre 1, sulfuro de plomo 4, bromuro de níquel 2 y sulfuro de oro 3. Bueno, les toca a ustedes, pues, ¿en cuánto tiempo hacen esto? No comiencen todavía, díganme primero en cuánto tiempo creen que lo podrían hacer. Unos 10. 10 10 minutos. minutos. 10 minutos. Pues yo digo que es mucho 10, ¿ah? Pero ahorita son las 6:39. Revise, 6:40. Revisemos a las 6:48. Vamos a ver si en 8 minutos ya terminan. Yo creo que no necesitan 10. A ver, pues entonces comiencen ahora sí y vamos a ver cuánto tiempo les toma. Yo creo que se van a tardar menos. Pero háganlo despacio, que no estamos corriendo. Prefiero que lo hagan despacio y bien y no que lo hagan rápido y mal. Pero usted tranquila, mamá, porque aquí todos estamos bien.
Recuerden que antes de comenzar tienen que escribir números de oxidación, porque los van a necesitar en dos sistemas. Inge, en el tercero que está con azufre, ¿cuál es el elemento que está a la par? Cobalto es el elemento 27. Gracias.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Ya. Ya, ingeniero. Ya. Revisemos, pues. Váyanme diciendo cómo les quedaron números de oxidación. Aquí cómo quedaban. Menos, más uno, menos uno. Más uno, menos uno. Más uno, menos uno. ¿Aquí? Más 2 menos 1. Más dos, menos uno. En este, Más tres, menos dos. más tres y menos dos. ¿Y aquí? Más tres, menos tres. Ah, muy bien. Este era el difícil. Bueno, nombre de AgSL, Cloruro argénico. cloruro argéntico. Nombre de CuCl2, Cloruro cúprico. Cúprico. cloruro cúprico. Este, Sulfuro Sulfuro cobáltico. Cobáltico. sulfuro cobáltico, porque está usando el mayor, ¿verdad? El cobalto tiene más 2 y más 3. Y en este, Fósforo Fósforo niqueloso. niqueloso. fosfuro niquélico, porque el níquel tiene más 2 y más 3, igual que cobalto, ¿no? Según recuerdo yo. Sí, niquélico. Sí, va. Va. Y estos, pues ya vimos que son los de leer de atrás para adelante, o sea que esto está más fácil. Aquí sería, ¿cómo quedó este? Monocloruro, Monocloruro Cloruro de de plata. plata. monocloruro de plata. El siguiente, Dicloruro de Dicloruro de cobre. dicloruro de cobre. Luego, trisulfuro Sulfuro de de dicobalto. cobre. Dicobre. trisulfuro de dicobalto. Y el último, Monofosfuro de níquel. monofosfuro de níquel. Y en el sistema stock, Cloruro de plata 1. cloruro de plata 1. Cloruro de cobre 2. Cloruro de cobre 2. Sulfuro de cobalto 3. Sulfuro de cobalto 3 y Fósforo de níquel níquel 3. ahí está. Entonces yo creo que con esto ya, esto era lo facilito. Aquí todavía no hemos entrado a ver, a ver reglas que realmente sean complicadas. Todo esto es solo puro repasito. Veamos, uy, ¿qué pasó aquí? Uy, no sé qué pasó ahí. Permítanme, voy a revisar que ahorita seguimos. Solo quiero revisar qué pasó ahí. Pues no veo qué pasó. Vamos a ver si ahorita funciona bien. Saber qué pasó. Bueno, no hagan caso de eso que está ahí. Compuestos binarios con hidrógeno. Ya habíamos dicho que hay dos grupos. El primer grupo es el de los hidruros. Y entre los hidruros vamos a encontrar otra subdivisión, que esa no aparecía en el mapa que vimos al principio. Los hidruros de metales. Ah, es que en esta diapositiva puse solo excepciones. Ahorita van a ver por qué. Los hidruros de metales, o sea, donde encontramos a hidrógeno combinado con algún metal. ¿Se recuerdan que cuando vimos las reglas de números de oxidación, decía por ahí en la regla 5 que el hidrógeno tiene número de oxidación más 1 en la mayoría de sus compuestos? Y yo les pregunté qué significaba eso de que ahí dijera la mayoría. Y ustedes me dijeron qué cosa. ¿Qué me dijeron? Que hay excepciones. ¿Qué excepciones? Y la excepción de esa regla 5 es este grupo de compuestos. Porque aquí el hidrógeno aparece con número de oxidación menos 1.
A diferencia del resto de los compuestos de hidrógeno, donde hidrógeno aparece con número de oxidación +1. Entonces, esta es la excepción a esa regla. Los hidruros de metales contienen a hidrógeno con número de oxidación -1. En las fórmulas de estos hidruros, siempre que ustedes encuentren hidrógeno combinado con metal, el metal va primero. O sea que en la fórmula el metal va a la izquierda y el hidrógeno va a la derecha. También existen hidruros de no metales. ¿De cuáles no metales? Estos. Si quieren, vean en la tabla periódica, porque estos es un poquito más fácil recordarlos viendo la tabla periódica. Vean en la tabla periódica, por favor. Boro, es el elemento 5. Carbono, que es el elemento 6. Después está silicio, que está abajo de carbono, que es el 14. Después está nitrógeno, que es el 7, al lado de carbono. Debajo de nitrógeno está fósforo. Debajo de fósforo está arsénico. Y debajo de arsénico está antimonio. Entonces, estos son los elementos que pueden formar hidruros de no metales. En estas fórmulas también se escribe el hidrógeno al final. Esta es la otra excepción. ¿Se recuerdan que yo les decía que cuando en las fórmulas queremos saber en qué orden van los elementos, se ponen en el mismo orden de la tabla periódica? Y yo les dije, por ahí va a haber una excepción con eso. Esta es la excepción a esa regla. En los hidruros de estos no metales, solo estos, ningún otro, solo estos, no seguimos el orden de la tabla periódica para la fórmula, sino que ponemos primero el no metal y después el hidrógeno. Estos hidruros de no metales, que igual no son muchos, no usan sus nombres según los 3 sistemas de nomenclatura, sino que lo que se hizo fue que como todos estos ya tenían nombres comunes, se siguieron usando sus nombres comunes. Entonces, con estos no vamos a aplicar reglas para funcional clásico y para estequiométrico. Se pueden nombrar en estequiométrico. Yo he visto que sí los nombran en estequiométrico también. Así que si ustedes quieren, pueden poner aquí que también es posible nombrarlos con el estequiométrico, pero es muy raro. Tienen nombres comunes y son los nombres comunes los que se usan, así como el agua. Nadie usa nombres sistemáticos para el agua. ¿Y cuáles son esos? Son estos. Esos son todos. Así que si ustedes quieren, pueden copiarlos o pueden tomar foto de la pantalla o hacer una captura de pantalla o nada, porque igual de todos modos yo les voy a compartir la presentación. Estos son los hidruros de no metales y estos son sus nombres comunes. Así que como quien dice, va a haber que aprendérselos de memoria, porque aquí no vamos a usar los sistemas de nomenclatura. O en todo caso habrá que usar el estequiométrico, que he visto yo que a veces lo usan con estos, pero casi no. Podemos ir a la siguiente. ¿O alguien está copiando algo ahí? Bueno, si nadie responde, yo paso a la otra. Pásele. Parte de la siguiente, por favor. Bueno, entonces, todavía aquí nos falta otro grupo de compuestos binarios con hidrógeno, pero lo vamos a ver despuesito de esto. Ahorita vamos a hacer estos ejemplos. Vamos a ver cómo nombraríamos estos. Aquí yo veo que es metal con hidrógeno y dijimos que siempre que veamos metal con hidrógeno es un hidruro. Y lo confirmo porque hidrógeno está a la derecha. Entonces solo con ver hidrógeno a la derecha que está combinado con metal fijo, esto es un hidruro. Y entonces se llamaría igual que con las reglas que habíamos usado, hidruro potásico. Lo mismo acá, metal, hidrógeno, y el hidrógeno está a la derecha, ya sabemos que esto es un hidruro. Y entonces sería hidruro magnésico. Este es diferente. Ah, aquí me faltó algo. Esto. Creo que está... Ahorita, permítanme un ratito. Esta diapositiva la puse donde no va. Ay, sí, cabal. Si quieren, vamos a ver antes la diapositiva que iba antes de esa tabla y después regresamos a la tablita. Pues si no, nos va a quedar algo ahí fuera de orden. Vamos a dejar esos dos que ya están respondidos ahí, pero vamos a ver una diapositiva que me faltó ver. Esta. Los hidrácidos, porque se recuerdan que en los compuestos binarios con hidrógeno habían dos grupos, los hidruros y los hidrácidos. Entonces aquí me habían faltado los hidrácidos.
son compuestos de hidrógeno con no metales de los grupos 16 y 17, o grupos 6A y 7A. Aquí los no metales, o sea, los elementos que salen de los grupos 16 o 17, tienen número de oxidación negativo, según el grupo, según aquella tablita que vimos, donde los del 17 tienen -1 y los del 16 tienen -2. En el sistema funcional se nombran así: uro de hidrógeno. O sea, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno, cuando estén en estado gaseoso. Y como ácido hídrico, o sea, ácido clorhídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, según el no metal que contenga, cuando están disueltos en agua. Entonces, el sistema funcional hace esa diferenciación. Se nombran como uro de hidrógeno cuando estén en estado gaseoso y se nombran como ácido hídrico cuando están disueltos en agua. Y en los otros sistemas la cosa no ha cambiado, se nombran igual que el resto de los binarios. Entonces ahora sí, la tablita. Que vamos ahí dos contestados. Este ya vimos que tiene un nombre especial porque es un hidruro de un metaloide, que es boro. ¿Cómo se llamaba este? No sé si alguien hizo captura de pantalla o lo escribió. Borano. Lo vamos a escribir aquí en la columna del sistema funcional, pero no es que tenga nombre en sistema funcional, sino que este es un nombre común. Solo porque había que ponerlo en algún lado, lo escribí aquí, pues, pero este no es nombre del sistema funcional, este es un nombre común. Y esto es lo que decía en la diapositiva anterior, esa que se me había pasado. Esto es un compuesto de hidrógeno con un no metal del grupo 16. En el 16 está azufre, ¿verdad? Por lo tanto, es un hidrácido. Y como está disuelto en agua, eso es lo que significa este paréntesis. Un paréntesis con las letras AC adentro significa que está disuelto en agua. Literalmente esto es acuoso. Pero lo que significa es que está disuelto en agua. Dijimos que cuando un hidrácido está disuelto en agua, se nombra como ácido hídrico. Entonces, en este caso sería ácido sulfídrico. Uy, no sé qué pasó ahí con la I. Ahí debería haber una I, pero no me la comí. Ya que aquí iba una I. Vamos a poner solo para que. Sulfídrico. Ah, no, es que lo que pasa es que la tilde la puse donde no es. Perdón. Vamos a corregirlo mejor. ¿Qué pasó ahí con ese nombrecito? Ahora sí. Ahora me quedó la I ahí puesta donde no iba. Bueno, y este otro es un compuesto de hidrógeno con un no metal del grupo 17, así que también es un hidrácido. Pero este está en estado gaseoso, es lo que significa este paréntesis. Por lo tanto, no se nombra así como este, sino que se nombra como uro de hidrógeno. En este caso sería bromuro de hidrógeno. Y para los otros sistemas la cosa no ha cambiado. Esto sería monohidruro de potasio, dihidruro de magnesio. Bueno, este dijimos que no tiene nombre en ninguno de los tres sistemas. A veces se piden que lo nombren en sistema estequiométrico, sería trihidruro de boro, pero borano es lo que siempre se usa. Por eso es que solo le puse una rayita ahí. Este sería sulfuro de dihidrógeno, perdón, monosulfuro de dihidrógeno. Aquí no se toma en cuenta si está disuelto en agua o no, eso solo es para el sistema funcional. Y este sería monobromuro de hidrógeno. Para el sistema Stock usamos números de oxidación, entonces este sería hidruro de potasio 1. Este sería hidruro de magnesio 2. Este ya dijimos que solo tiene nombre común.
Este sería sulfuro de hidrógeno 1 y este sería bromuro de hidrógeno 1. Si quieren lo dejamos ahí hoy, muchachos, porque ya casi se nos terminó el tiempo y mañana seguimos con los binarios con oxígeno, hasta donde nos dé tiempo de llegar mañana. ¿De acuerdo? Ingeniero, va a pasar estas presentaciones. Ah, sí, sí. Ahorita, Perfecto, gracias. ahorita se la subo ahí al grupo. Bueno, pues muchachos, entonces, pasen buena noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Feliz ingeniero. noche, ingeniero. Muchas Gracias, gracias. ingeniero. Buenas noches.